Hasta el próximo 27 de abril se podrá disfrutar en una de las mejores salas de exposiciones de nuestra ciudad, en La Lonja, de una exposición excepcional que recoge las obras más representativas del arte contemporáneo. En este caso, la exposición ¿Cómo construimos la colección Bassat? Acompáñenos a escuchar las palabras de la alcaldesa Luis Bassat, donde la alcaldesa la resume como una de las mejores exposiciones en pasión y amor por el arte. Acompáñenos. Una exposición que cuenta con lo mejor de más de 50 años de trayectoria como coleccionista y que reúne en el Templo de la Cultura, en La Lonja, 102 pinturas y 17 esculturas que profundizan en esa tendencia de la Fundación y compromiso por el arte contemporáneo. Hoy es un honor poder presentar esta exposición en La Lonja, nuestra Casa de la Cultura y nuestro templo, más bien diría, de la cultura en Zaragoza, donde nos gusta acoger las mejores exposiciones y a los mejores artistas habitualmente. Pero es que esta exposición tiene un significado muy especial, y es que hoy tenemos el honor y el lujo de tener en la ciudad de Zaragoza una exposición de uno de los mayores coleccionistas que hay en nuestro país, pero también diría que una de las mejores personas y profesionales que ha tenido el mundo de la publicidad en España y en el mundo. Y por eso, Luis Bassat, estoy feliz de poder abrirte las puertas de La Lonja y poder tener ocasión de que los zaragozanos puedan disfrutar de esa sensibilidad que siempre has tenido por el arte y que sin duda te llevó a poder desarrollar con excelencia esa profesión. Para muchos de ustedes sabrán que hay un vínculo además personal, y es que mi primer trabajo cuando salí de la universidad fue en Barcelona, concretamente en la agencia de Luis Bassat, donde tuve el privilegio de poder aprender de los mejores, de Luis y de su equipo. Y por eso esa excelencia que siempre se buscaba, esa sensibilidad que sin duda hizo que fuese el mejor de los publicistas del siglo XX y principios del siglo XXI, pues también se ha reflejado porque además de su excelente profesión tenía también su pasión, una pasión compartida con su mujer, que pronto nos acompañará, está viniendo y que tenemos también aquí muy presente, a Carmen, porque sin duda esta exposición yo creo que van a poder ustedes ver cómo refleja ese amor por el arte, ese amor por la vida y que ambos han podido, la familia Bassat ha podido hacer conjuntamente, juntos, desde 1973. Por eso, a lo largo de toda su carrera profesional, Luis pudo viajar por todo el mundo y pudo, además de hacer excelentemente su trabajo como publicista, poder desarrollar esa pasión que le han permitido tener una de las mayores colecciones de España, con más de 4.000 obras, entre pinturas y esculturas y grabados, que tienen una riqueza cultural pues muy amplia, ¿no? Porque refleja distintos orígenes, no solamente local, sino también internacional, al poder tener esa posibilidad de viajar por todo el mundo. Y por eso el que en Zaragoza podamos disfrutar de esta excelente colección, esta admirada colección, donde se ha seleccionado, y ahora nos explicará Luis esa selección, cómo la ha hecho, por qué la ha hecho, porque no cabían todas las obras, no podíamos aquí exponer las 4.000 obras, sino que ha hecho una selección pensando en Zaragoza
pues sin duda yo creo que es un privilegio y una de las mejores exposiciones que hemos acogido aquí en La Lonja en los últimos años. Le pregunté a Natalia qué tipo de obra querrías que trajera aquí a Zaragoza y me dijo una palabra, dijo, la mejor. Porque escoger de entre casi 5.000 obras las 120 mejores es una tarea dura. Pero me hizo una pregunta también, que me hicieron las dos una pregunta que me hizo reflexionar. Me dijo, ¿qué relato tendrá la exposición? La verdad es que las exposiciones que hemos hecho hasta ahora no tenían relato, porque eran la década de los 60, la década de los 70, la década de los 80, una exposición de pintura abstracta, otra de pintura figurativa. Y en aquel momento pensé que el relato mejor que yo sabría explicar de esta exposición era cómo lo hemos hecho, cómo hemos conseguido reunir entre Carmen y yo este número de obras de arte. Les gustó la idea y en aquel momento me cayó una losa encima, porque pensé, ¿qué curador de arte conoce cómo hemos hecho la colección? Pues ninguno. Tenemos que hacerla nosotros, tiene que ser el curador yo. Y bueno, pues volví a Barcelona, hablé con Noa, que es la directora, es mi nieta, y además la directora artística de la Fundación, con Joan Camps, que es el director de la Fundación, y les dije, tenemos que hacer una exposición en Zaragoza. ¿Para cuándo? Digo, no os lo vais a creer. Esto era diciembre ya, ¿eh? Para el 20 de febrero. Imposible. Es verdad, una exposición como mínimo, necesita 6 meses para prepararla. Pero bueno, era el 20 de febrero o el año 2027. Digo, no, el 20 de febrero. Pájaro en mano, más vale que ciento volando, ¿no? Y decidimos correr lo que hiciera falta, trabajar fines de semana, preparar la exposición al límite para que no hubiera errores en el montaje, y así empezamos. Y empezamos primero seleccionando qué obras vendrían aquí. Es muy difícil decir que son las mejores. Lo que sí creo que puedo decir es que son las que mejor explican la trayectoria de nuestra colección. Críticos de arte de Barcelona dicen que nuestra colección es ecléctica, que es muy diferente, que no sigue un patrón. Y tienen razón. El único patrón que tiene es que nos haya gustado a mi mujer y a mí. Y casualmente nos gustan los mismos cuadros, porque probablemente nos hicimos novios a los 15 y 16 años y en vez de ir todos los días a discotecas íbamos todos los días a galerías de arte. Salíamos de la universidad y si podíamos todavía nos íbamos a ver alguna galería de arte de por aquellos entornos tan cerca a la calle Consejo de Ciento de la Universidad de Barcelona, calle donde están las galerías de Barcelona. Nos educamos juntos, nos educamos en el gusto por el arte juntos. Y no es de extrañar que ahora entramos en una galería y la vemos uno por un lado, otro por otro, no nos decimos nada, y al salir nos encontramos en la puerta y yo le suelo preguntar, ¿te ha gustado algún cuadro? Y me dice, sí, aquel. Digo, el mismo que me ha gustado a mí. Entonces preguntamos el precio y si podemos comprarlo, pues lo compramos, ¿no? ¿Qué pienso yo hoy del arte? Lo voy a decir con toda sinceridad, sin herir, intentando no herir a nadie. Creo que el arte contemporáneo va por mal camino. Y voy a poner un par de ejemplos para intentar justificar mi respuesta. Que un museo de Estados Unidos le pida a un artista que le haga una instalación y que el artista llegue con un plátano y una cinta adhesiva y lo pegue en una pared y además cobre 120.000 dólares por hacerlo, honradamente no tengo otra palabra que decir que me parece una tomadura de pelo. Por bueno que sea el artista, hay que decir que los curadores del museo cada semana han de cambiar el plátano porque se madura y cada semana han de cambiar la cinta adhesiva. Entonces, el museo sigue habiendo siempre un plátano con una cinta adhesiva. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Este arte a mí no me gusta. Y en esta exposición, la más completa y ambiciosa, en este Templo de la Cultura nos encontramos con uno de los artistas que exponen aquí. Él es Terry Gravem. Buenos días. Buen día. Artista por completo. Aquí vemos estas postales entre esculturas y pinturas. Cuéntanos un poquito esta obra que representa, qué significa.
Bueno, siempre he trabajado con el hormigón para como demostrar y jugar con la belleza matérica del hormigón, pero también en estos postales para mezclar hormigón y materiales naturales, como liquen, sí, álamo, semillas de álamo, cera también. Sí, como hacer una mezcla de lo matérico del hormigón y de los materiales naturales. ¿Cuántas postales podemos ver aquí? Hay 40. 40. 40 ¿Y cuánto trabajo para hacer esta obra en meses, en tiempo? 6 meses más o menos, 6, 8 meses, sí. Cuéntanos, Terry, aparte de la Fundación Luis Bassat, donde tienen en esta colección tan completa obras tuyas, ¿en qué otra galería expones actualmente? Pues expongo siempre con Arniches 26, una galería de Madrid, y tenemos algo, ellos van a Urbanity este año y también vamos nosotros a Estampa, en IFEMA en Madrid. Entonces una galería de Madrid y siempre trabajo con ellos, sí. Bien. ¿Y cómo ves el futuro del arte contemporáneo? Bueno, gran pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, bueno, muy bien, hay una gran variedad. Una cosa que he visto, soy británico, como podéis oír, he vivido 10 años en Madrid, en París antes, en Madrid ahora. He visto el crecimiento de galerías pequeñas que acaban de abrir o tienen como 3, 4 años, y lo veo algo estupendo, que estamos abriendo aún más galerías pequeñas para celebrar arte nueva de artistas jóvenes, bueno, no jóvenes incluso, pero como si emergentes, y yo lo veo muy bien. ¿Y qué les dirías a todos esos aragoneses para animarlos y que vengan a disfrutar de esta experiencia con estas obras de arte, tanto en pintura, en escultura como en grabados, que vengan a deleitar la vista y los sentidos? Bueno, yo creo que aquí tenemos con la Fundación Bassat una exposición de una gran variedad de arte de todos. Vais a ver cosas muy famosos, muy bellas, las cosas que hemos visto siempre en postales, pero también vamos a ver cosas nuevas, experiencias nuevas y una mezcla de lo antiguo, de lo más conocido y las cosas nuevas, que para mí siempre es fundamental cuando hacemos algo como una exposición así, que están en conversación el pasado, el presente y el futuro, que estamos hablando siempre y no simplemente es algo que está ya estancado, ya estamos hablando, entonces ya lo que han hecho un trabajo espectacular. Aquí en la lonja, en cuestión de iluminación, en cuestión de montaje, de vitrinas, sí. todo espectacular. Es magnífico. Una exposición que merece la pena venir a verla, excepcional, ¿verdad? Sí, absolutamente, sí. Pues muchas gracias por atendernos y que sigas continuando experimentando el arte y con tus obras. Muchísimas gracias. Continuamos con más arte desde el Templo de la Cultura y estamos con una artista zaragozana aragonesa. Ella es Alba Hernández. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, nos hemos quedado maravillados con esta obra de arte que tienes aquí, que por título lleva BVO. Cuéntanos, explícanos un poquito en qué consiste, en cuánto trabajo te ha llevado, qué duración de tiempo. Pues el título viene de una fórmula matemática que sería la fórmula para explicar la ausencia de pintura. O sea, precisamente porque yo trabajo como extrayendo las capas de pintura, entonces sería como la ausencia del material con el que estoy trabajando. Y el tiempo, o sea, realmente llevo como 6 años trabajando como el concepto de la destrucción para crear, en vez de aplicar pintura, lo que hago es como ir quitándola, y el tiempo preciso de las obras no te sé decir exactamente, porque depende de la composición, en este caso si son más grandes tardas un poco más, o también eso, como para dar la obra por terminada, puede pasar igual 2 días que no hago nada y otro que estoy todo el día trabajando, es que no hay un tiempo preciso. Alba, cuéntanos, ¿en cuántas galerías estamos exponiendo ahora tus obras? ¿En cuántas podríamos disfrutar de alguna de tus obras? Pues yo ahora mismo tuve una exposición este enero con la Galería Arniches 26, que está en Madrid, que es mi galería con la que estoy representada, y luego también colaboro con otras galerías, por ejemplo aquí en Zaragoza colaboro con la Galería Carmen Terreros. Y luego es que he pasado por bastantes, no te sé decir, pero de representación con la que llevo más tiempo sería con Arniches.
Comenzaste estudiando aquí, en la Escuela de Bellas Artes. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, esa evolución y tu formación un poquito, porque ¿cómo ves el futuro del arte contemporáneo? A ver, yo hice bachillerato aquí en la Escuela de Artes de Zaragoza y luego la carrera la hice en Teruel, también Bellas Artes. ¿Y cómo veo el futuro? Pues bueno, que hay que trabajar mucho, que es cansado, constante. Yo de hecho sí que es verdad que pese a que me va bastante bien, tengo un trabajo complementario dando clases de pintura, entonces ¿cómo veo el futuro? Pues que hay que trabajárselo mucho. ¿Y qué les dirías a todos los aragoneses para que vengan a disfrutar y a deleitar los sentidos con estas magníficas obras que podemos disfrutar aquí, tanto en grabado como en pintura, como en escultura? Yo es que solo estoy como agradecida a la Fundación Bassat por hacer esta exposición, porque claro, yo venía aquí de pequeña a ver obras, unas exposiciones muy buenas, y efectivamente se corrobora con esta, y no porque estén mis obras aquí, sino que hay obras de un gran calibre, o sea, está Tapis, está Miró, está Barceló, o sea, yo les animo a que vengan y que disfruten. Pues muchas gracias, Alba, por atendernos y felicidades por esta gran obra y además por llevar el pabellón de Aragón bien alto por todas esas tierras y todas esas galerías, que muy pronto te podamos ver a nivel internacional también por ahí, ¿no? Ojalá. Venga, muchas gracias. Desde la sala de exposiciones de La Lonja, en esta exposición excepcional de cómo construimos la colección Bassat, estamos con Noa Omedes, directora artística de la Fundación Bassat. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un honor y un placer tenerte aquí. En las declaraciones, en esa rueda de prensa, Luis Bassat, tu abuelo, decía cómo fueron esos comienzos y lo que significaba trabajar junto a su nieta, algo bueno de lo que se sentía muy orgulloso y satisfactorio, porque desde muy pequeñita te has movido entre obras de arte, ¿no? Pero tú, desde el punto de vista de los jóvenes, ¿cómo ves el arte contemporáneo y cómo ha evolucionado desde cuando eras pequeña y te llevaban a esas salas de exposiciones? Y nos contaba tu abuelo cómo hacían esos juegos para que no os aburrierais. ¿Cómo ves que ha cambiado el arte? Pues yo creo que ha evolucionado muchísimo el arte. El arte hoy en día, creo que los artistas son más libres también de poder expresarse como ellos quieran y hacer las obras que ellos consideren de maneras, bueno, pues se puede experimentar con técnicas, siempre se ha experimentado mucho, pero yo creo que todo lo que es el arte digital también ha evolucionado, bueno, ha permitido que el arte evolucione y la manera de compartirla también es, bueno, puedes llegar a muchísima más gente y creo que eso es un puntazo también para el arte contemporáneo de hoy en día. Cuéntanos un poquito, escucharán Fundación Bassat, pero ¿qué valores tiene esta fundación? ¿A qué os dedicáis exactamente, aparte de la colección de obras de arte, pero qué principios os rigen? Bueno, la fundación tiene 3 pilares, que es una parte social, que es privada de la familia, digamos, que son ayudas que la familia hace en contexto privado para otras fundaciones. Después tenemos la parte del compartir o enseñar todos los conocimientos de Luis de la publicidad. Entonces Luis sigue haciendo conferencias, todo lo que son los libros de Luis. Pues ayer, por ejemplo, estuvimos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza haciendo una conferencia para los alumnos de marketing. Y el tercer pilar es toda la parte de arte, y es promover el arte y promover a los artistas emergentes o más consagrados que tenemos en nuestra colección. Muy importante, hoy en día se trabaja mucho con inteligencia artificial, pero desde los libros publicados por tu abuelo, Luis Bassat, la inteligencia comercial, algo muy importante también, ¿no?, a la hora de esos estudiantes de marketing, de comunicación. Sí. Porque evoluciona mucho el tiempo, que no es lo mismo como era la publicidad de antaño, con esos spots, por ejemplo, que llevaron, no sé, ese spot de la Becren, del Chup Chup, que fue muy famoso, ¿no? Ha evolucionado los tiempos y a nivel digital cambia también. ¿Y cómo evoluciona este segmento? Bueno, yo creo que obviamente hoy en día todos trabajamos con inteligencia artificial y es verdad que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a construir campañas y todo, pero yo creo que hay una parte humana de emoción que, igual que en el arte, que no te lo puede dar de momento en la inteligencia artificial. Quizá algún día sí, seguramente, pero de momento hoy en día yo creo que aún hay una parte humana que no nos la puede dar, pues, para una campaña de publicidad o para una obra de arte. Bueno, comentaba tu abuelo que eres, aparte de una fantástica pintora, una espectacular fotógrafa, y si tuviéramos que fotografiar aquí
cualquiera de estas obras, ¿por cuál te decantarías que puede ser más llamativa? Ostras, qué complicado. Pues no sé, por ejemplo, hay una obra de Michael Staniak que tiene muchísimos colores, que a mí fotografiar esa obra podría ser, bueno, a nivel técnico muy complicado, pero con un resultado súper satisfactorio. Si no, un Peracoy mismo, que es negro entero, entonces has de buscarte con las texturas, te puedes volver loco fotografiando esta obra. Y si no, no sé, un genovés, es que lo digo por lo que tengo aquí alrededor, es que al final todas las obras tienen algo, y siempre yo hice un proyecto que era ir a buscar en todas las en obras, sobre todo figurativas, trozos minúsculos de cuadro que al final te daban unas obras espectaculares, abstractas, y no sé, todas tienen algo. El arte, las maneras de interpretar el arte son muy diversas y quizá lo que a uno le encante a otro no le guste, ¿no? Y para escoger aquí estas 102 obras más 17 esculturas, algo muy complicado, como decíais, ¿no? El resumir en este libro esta exposición de cómo construimos la colección Basab, que es el guión en el que se basa esta exposición, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Luis lo tenía todo muy claro, es una persona que tiene las ideas claras desde el primer minuto, y yo he conseguido añadir alguna obra que decía, oye, te falta esto, podríamos añadir, y la verdad es que escucha mucho, entonces es muy fácil, porque es un diálogo y al final él puede tener las cosas muy claras, pero siempre hay margen a añadir o a retocar cosas, y la verdad es que ha sido muy fácil, nos entendemos mucho. Soy su nieta, entonces toda la vida con él, creo que él me conoce muy bien y yo le conozco muy bien, y eso nos ha permitido pues crear este conjunto de obras para... Algo muy importante, que haya relevo generacional en esto del arte, ¿no? Sí. Y que le ayudes, porque se sentirá mucho mejor que alguien tan familiar, y supongo que, como muy bien ha dicho, muy orgulloso de que desde pequeña te hayas interesado por el arte. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que estén pensando pues más en irse por ahí de discotecas, para que profundicen e intenten entender un poquito el arte y se realicen? A ver, yo creo que se puede hacer de todo, porque yo he hecho discotecas y también he hecho galerías, y creo que es importante pues no solo centrarse en solo arte o solo discotecas, sino que abrir los horizontes, ¿no? Y hacer un poco de todo, ir a galerías, ir a museos, ir a exposiciones, y creo que más está pasando, o al menos en Barcelona yo cada vez lo veo más, y no sé si es porque es mi círculo o qué, pero creo que es muy importante nutrirse, ¿no? De arte y abrir ver todo lo que hay alrededor nuestro, no solo de arte, sino Museo de Ciencias Naturales, me da igual, pero ver cosas distintas que te hagan abrir la mente y crear de tu manera, ya sea escribiendo, pintando, dibujando, lo que sea. Pues desde 7 Zaragoza Televisión, felicitar al Ayuntamiento de Zaragoza, también a esta sala de exposiciones, a La Lonja, por este trabajo bien hecho en iluminación, en puesta en escena de estas obras, y, cómo no, a vosotros por esa colección de arte que mantenéis y por llevarnos todo este espíritu de arte hasta los hogares de todos esos aragoneses, y que vengan a visitarla hasta el 27 de abril aquí en La Lonja. ¿Qué les dirías? Que no se la pierdan, que que hay obras que nunca habían estado expuestas, y que es una suerte poder tenerlas, y que vengan, que nos hará mucha ilusión que la vean. Pues muchas gracias, como digo, por atendernos, y nos vemos en una próxima. Ojalá. Gracias. Gracias.